Exilio, por Edmond Hamilton. Lo que daría por no haber hablado de ciencia ficción aquella noche. Si no lo hubiéramos hecho, en estos momentos no estaría obsesionado con esa extraña e imposible historia que nunca podrá ser comprobada ni refutada. Sin embargo, tratándose de 4 personas profesionales de relatos fantásticos, supongo que el tema resultaba ineludible. A pesar de que logramos posponerlo durante toda la cena y los tragos que tomamos después, Madison, gustoso, contó a grandes rasgos su partida de caza, y luego Brazel inició una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. Más tarde me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía. No era mi intención hacer algo así, pero había bebido un escocés de más, y eso siempre me vuelve analítico, y me divertía la perfecta apariencia de que los 4 éramos personas comunes y corrientes. «Camuflaje protector, eso es», anuncié. «¿Cuánto nos esforzamos por actuar como chicos buenos, normales y ordinarios?» Brazel me miró, un poco molesto por la abrupta interrupción. «¿De qué estás hablando?» «De nosotros 4», respondí. «Qué espléndida imitación de ciudadanos hechos y derechos. Pero no estamos contentos con eso, ninguno de nosotros. Por el contrario, estamos violentamente insatisfechos con la Tierra y con todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando mundos imaginarios, uno tras otro. Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver», inquirió Brazel, escéptico. «Claro que sí», admití. «Todos creamos nuestros mundos y pueblos imposibles muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? Incluso desde nuestra infancia, ¿no? Por eso no estamos a gusto aquí. Nos sentiríamos mucho peor en algunos de los mundos que describimos», replicó Madison. En ese momento, Carrick, el cuarto del grupo, intervino en la conversación. Estaba sentado en silencio, como de costumbre, copa en mano, meditabundo, sin prestarnos atención. Carrick era raro en muchos aspectos. Sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y admirábamos sus historias. Había escrito algunos relatos fascinantes, minuciosamente elaborados en su totalidad sobre un planeta imaginario. «Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión», dijo a Madison. «¿Qué?», preguntó Madison. «Lo que acabas de sugerir. Una vez escribí un mundo imaginario y luego me vi obligado a vivir en él», contestó Carrick. Madison soltó una carcajada. «Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los que yo planteo mis embustes». Carrick ni siquiera sonrió. «De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto», murmuró. Brazel, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Carrick, nos guiñó un ojo y pidió con voz melosa: «Cuéntanos cómo fue, Carrick». Carrick no apartó la mirada de su copa. Mientras la giraba entre sus dedos al hablar, se detenía entre una frase y otra. «Sucedió inmediatamente después de que me mudara junto a la gran central de energía. A simple vista parecía un lugar ruidoso, pero en realidad se vivía muy tranquilo en las afueras de la ciudad, y yo necesitaba tranquilidad para escribir mis historias. Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado, una colección de relatos que ocurrían en aquel mundo imaginario. Empecé por crear detalladamente todas las características físicas de ese mundo y del universo que lo contenía. Pasé todo el día concentrado en ello, y cuando terminé, algo en mi mente hizo clic. Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quedé allí, inmovilizado, al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la repentina seguridad de que todo el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de materializarse en una existencia concreta, en alguna parte. Por supuesto, ignoré esa extraña idea. Salí de casa y me olvidé del asunto. Pero al día siguiente sucedió de nuevo. Dediqué la mayor parte del tiempo a la creación de los habitantes del mundo de mi historia. Sin duda los había imaginado humanos, aunque decidí que no fueran demasiado civilizados, pues eso imposibilitaría los conflictos y la violencia indispensable para mi trama. Así pues, había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba a medio civilizar. Imaginé sus crueldades y supersticiones, erigí sus bárbaras y pintorescas ciudades y, justo cuando terminé, aquel clic resonó de nuevo en mi mente. Entonces sí me asusté de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura,
Sin embargo, en mi mente tenía la increíble certeza. No podía abandonar esa idea. Traté de convencerme de descartar tan loca convicción. Si en verdad había creado un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde se hallaban? Desde luego no en mi propio cosmos. No podría contener dos universos completamente distintos uno del otro. Pero, ¿y si este mundo y este universo de mi imaginación se habían concretado en la realidad de otro cosmos vacío? Un cosmos localizado en una dimensión diferente a la mía, uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe que no había adquirido forma hasta que, de alguna manera, mis concentrados pensamientos les hicieron tomar las imágenes que yo había soñado. Medité esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las cosas imposibles. ¿Por qué los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en ocasiones anteriores y solo ahora habían empezado a hacerlo? Bueno, para eso había una explicación plausible. Vivía cerca de la gran central de energía. Alguna insospechada corriente de energía emanada de aquella dirigía mi imaginación condensada, como una fuerza superamplificadora hacia un cosmos vacío donde conmocionó la masa informe y la hizo apropiarse de aquellas formas que yo soñaba. ¿Creía en eso? No, por supuesto que no, pero lo sabía. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la creencia. Como alguien dijo, todos los hombres saben que un día morirán, y ninguno cree que ese día llegará, pues conmigo ocurrió exactamente lo mismo. Me daba cuenta de que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física en un cosmos dimensional diferente, aunque, al mismo tiempo, yo tenía la extraña convicción de que así era. Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo, también sería yo real en él? Lo intenté. Me senté ante mi escritorio y me imaginé a mí mismo como uno más entre los millones de individuos de aquel mundo ficticio. Pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente para mí en aquel lugar, y algo en mi mente hizo clic. Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente entre sus dedos. Madison lo incitó a continuar. Y seguro despertaste allí y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste ¿dónde estoy? No sucedió así, respondió Carrick, sombrío. No fue así en absoluto. Desperté en ese otro mundo, sí, pero no fue como un despertar real. Simplemente aparecí allí de repente. Seguía siendo yo, sin embargo, era el yo imaginado por mí para ese otro mundo. Se trataba de otro yo que siempre había vivido allí. Del mismo modo que sus antepasados. Verán, yo lo había creado todo. Y mi otro yo era tan real en ese otro mundo imaginario creado por mí como lo había sido en el mío propio. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar dentro de su realidad. Hizo una nueva pausa. Al principio me resultó sumamente extraño. Caminé por las calles de aquellas bárbaras ciudades y miré los rostros de las personas con un imperioso y acuciante deseo de gritar en voz alta: «Yo los imaginé a todos. Ninguno de ustedes existía hasta que yo lo soñé». Sin embargo, no hice nada. Sin duda no me habrían creído. Para ellos yo no era más que un miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían pensar que ellos, sus tradiciones y su historia, su mundo y su universo habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? Cuando cesó mi turbación inicial, me desagradó el lugar. Resulta que lo había creado demasiado bárbaro. Las salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan seductoras como material para la historia eran aberrantes y repulsivas al vivirlas en mi propia carne. Solo deseaba volver a mi mundo. Y no pude regresar. No había forma. Tuve la vaga sensación de que podría imaginarme de vuelta en mi mundo así como había imaginado mi viaje a ese otro. Pero fue en vano. La extraña fuerza que había proporcionado el milagro no funcionaba en dirección contraria. Lo pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme. Sin embargo, no lo hice. El hombre se adapta a todo, y yo me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. ¿Y qué hiciste allí? Quiero decir, ¿qué función cumpliste?, preguntó Brazel. Carrick se encogió de hombros. No dominaba las habilidades y destrezas del mundo que había creado. Solo poseía mi propio oficio, el de contar historias.
Empecé a sonreír. ¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? Él asintió, sombrío. No me quedó más remedio. Sin duda aquello era lo único que podía hacer dadas las circunstancias. Escribí historias sobre mi propio mundo real. Para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante y les gustaron. Nos echamos a reír, pero Carrick permaneció mortalmente serio. Madison llevó la broma hasta sus últimas consecuencias. ¿Y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa desde ese otro mundo que habías creado? Nunca regresé a casa, respondió Carrick, con un amargo suspiro. Están hechos de carne, por Terry Bison. Están hechos de carne. ¿De carne? Sí, de carne. Están hechos de carne. ¿De carne? No hay duda. Recolectamos varios de ellos, de diferentes partes del planeta. Los llevamos a bordo de nuestras naves y los sondeamos a profundidad. Están hechos completamente de carne. Eso es imposible. ¿Qué hay de las señales de radio? Los mensajes que enviaron a las estrellas. Usan ondas de radio para comunicarse, pero las señales no vienen de ellos. Las señales vienen de máquinas. Pero entonces, ¿quiénes construyeron las máquinas? Son esos con los que queremos hacer contacto. Ellos construyeron las máquinas. Eso es lo que te digo. La carne construyó las máquinas. Eso es ridículo. ¿Cómo es posible que carne construya máquinas? ¿Me pides que crea que existe carne pensante? No lo pido, se lo estoy diciendo. Estas criaturas son la única raza pensante del sector, y están hechos de carne. Tal vez son como los Orfolei, ¿sabes? Una raza inteligente basada en carbono que atraviesa una etapa de carne. No, nacen de carne y mueren como carne. Los hemos estudiado durante varias de sus generaciones, lo cual no tomó mucho tiempo. ¿Sabes cuánto vive la carne? Ni quiero saber. Ok, tal vez son parte carne. ¿Sabes? Como los Weddilei, una cabeza de carne, pero con un cerebro de plasma de electrones. No, lo consideramos, ya que sí tienen una cabeza de carne como los Weddilei. Pero, como le digo, los sondeamos. Están hechos totalmente de carne. ¿No tienen cerebro? Vaya que sí tienen cerebro, solo que el cerebro está hecho de carne. Pero, entonces, ¿qué es lo que los hace pensar? No está comprendiendo, ¿verdad? El cerebro los hace pensar. La carne. ¿Carne que piensa? ¿Acaso me pides que crea que existe carne que piensa? Sí, carne que piensa, carne consciente, carne que ama, carne que sueña. Todo es carne. ¿Ya está captando la imagen? Ay no, sí estás hablando en serio. Están hechos de carne. Al fin. Sí, así es, están hechos de carne y han tratado de contactarnos durante al menos 100 de sus años. Entonces, ¿qué es lo que esta carne quiere? Primero, quieren hablar con nosotros y luego, me imagino, explorar el universo, contactar otros seres pensantes, intercambiar ideas e información, lo usual. ¿Y suponen que hablemos con carne? Esa es la idea, ese es el mensaje que envían por radio. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien en casa? Ese tipo de cosas. ¿En serio hablan, entonces? ¿Usan palabras, ideas, conceptos? Vaya que sí, solo que lo hacen con carne. Pensé que dijiste que usaban ondas de radio. Sí, así es. Pero, ¿qué cree que hay en esas ondas? Sonidos de carne. Ya sabe, así como cuando se golpea o se agita la carne y ésta hace un sonido. Así hablan, agitando su carne. Incluso son capaces de cantar expulsando aire a través de su carne. Ay no, carne que canta. Esto ya es demasiado. ¿Qué me aconsejas? ¿Oficial o extraoficialmente? Las dos. Oficialmente estamos obligados a hacer contacto, darles la bienvenida y registrar a todas y cada una de las especies pensantes o multiseres que existan en el cuadrante, sin prejuicio, miedo o favoritismos. Extraoficialmente, le aconsejo que borremos los expedientes y nos olvidemos de todo este asunto. Esperaba que dijeras eso. Puede parecer severo, pero hay que poner un límite. ¿Realmente queremos hacer contacto con carne? Estoy 100% de acuerdo. ¿Qué les diríamos? Hola carne, ¿cómo les va?
Pero, ¿sí funcionará? ¿De cuántos planetas estamos hablando? Solo uno. Son capaces de viajar a otros planetas dentro de contenedores especiales de carne, pero no pueden vivir sin ellos, y siendo de carne, solo viajan a través del espacio C, lo cual los limita a la velocidad de la luz, y la posibilidad de que alguna vez hagan contacto es bastante escasa, infinitesimal, de hecho. Entonces solo debemos pretender que no hay nadie en casa, en todo el universo. Correcto. Cruel, pero ya lo dijiste tú. ¿Quién quiere hacer contacto con carne? Pero, ¿qué hay de los que entraron a las naves? Los que sondeamos. ¿Estás seguro que no recordarán? De recordarlo, serán considerados chiflados. Entramos a sus cabezas y aislamos su carne para que todo esto no sea más que un sueño para ellos. Un sueño de carne. Resulta extrañamente apropiado que seamos el sueño de una carne. Y podemos marcar este sector como desocupado. Bien, de acuerdo. Oficial y extraoficialmente. Caso cerrado. ¿Qué más? ¿Alguien interesante de este lado de la galaxia? Sí, una inteligencia bastante tímida basada en cúmulos de hidrógeno que se encuentra en una estrella tipo 9, en la zona G445. Estuvo en contacto hace 2 rotaciones galácticas, y quieren ser amigos de nuevo. Siempre recapacitan. ¿Y quién no lo haría? ¿Se imagina lo insoportable, lo terriblemente frío que debe parecer el universo si uno se encontrara completamente solo?